¿No se convertirá aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprenda en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gozo es estar esta mañana y comenzar con un buen texto de la Escritura, como siempre, esta hermosa promesa del reino milenario a Israel, que nos recuerda la misericordia de Dios y que nos recuerda cómo en verdad la justicia al final triunfará, porque ese es nuestro Dios, nuestro soberano Señor. Y más en estos tiempos donde quizá veamos todo oscuro a nuestro alrededor, no sé cuál sea tu situación, pero confía, pon tus ojos en el Señor, en el Eterno, pon tu confianza en Él y recupera esa esperanza que el Señor tiene para ti. Y yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Esenciales. Ya estamos aquí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte, a ti que vas en el carro, a ti que nos acompañas desde la plataforma Facebook, en tu radio, en casa. Gracias, muchas gracias por sintonizarte. Queremos dar gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano, Be Happy Yard Signs. Gracias por su patrocinio. Recuerda, Omega Insurance está en 3 locaciones, 673 de Avon Road, 285 Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro que tengas de auto, de casa, comercial, si necesitas asegurar trabajadores, acércate a Omega Insurance. Sus cotizaciones son totalmente gratuitas. Ellos te pueden ayudar en cualquier asesoría y necesidad de seguros. Be Happy Yard Signs, comunícate con Lucía al 901-319-7149, 901-319-7149. En la página de Facebook encontrarás todos sus servicios. Y nuestra amada iglesia, gracias por su compromiso con la verdad, gracias por hacer posible este programa. Y bueno, qué mejor que empezar con Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así es, y estamos avanzando en este hermoso libro, viendo ese libro de los desenlaces, un libro que no fue hecho para ser no entendido, sino al contrario, para que lo entendiéramos. Es la carta magna de nuestra victoria, y hemos estado viendo cómo el juicio comienza en casa. El Señor comienza en nosotros, porque Él quiere encontrar una iglesia pura para Él, una iglesia fiel, y estamos viendo estos mensajes a las iglesias donde hemos aprendido que necesitamos conocer a Jesucristo, a Dios, como Él es presentado en la Biblia, no como nuestra imaginación nos lo da, no como la religión lo muestra, sino como la palabra de Dios nos lo muestra. Un Señor santo, puro, majestuoso, ¿verdad? Justo, muchas cosas más acerca de sus atributos que nosotros debemos entender y debemos caminar en Él, sabiendo que un día vamos a estar delante de Él y vamos a tener precisamente este tribunal de Jesucristo, donde nuestra fe, ¿verdad? La genuinidad de nuestra fe va a ser probada a través de nuestras obras, a través de nuestra fidelidad, de nuestro amor por la verdad, de todas estas cosas. Y bueno, estamos viendo ya en los mensajes a las iglesias cómo en ellas debemos recordar lo que el Señor elogia. Necesitamos perseguirlo, buscarlo, tenerlo. De cualquiera de estas iglesias, lo que el Señor amonesta o aborrece, debemos dejarlo a un lado y debemos procurar tener esta scan delante de la palabra de Dios para que nos diga
cómo estamos individualmente y como iglesia. Y si no hay que estar en un lugar que esta iglesia me muestra, tengo que huir y tengo que buscar hacer la voluntad de Dios porque el Señor viene. Y bueno, ya vimos la iglesia que se enfría, la iglesia que era doctrinalmente correcta, que era en servicio correcta, en su amor por la verdad, en su discernimiento, dice que no soportaba, ¿verdad?, la falsa doctrina. Sin embargo, el Señor, lo que sí nos damos cuenta es que el Señor le dice, dejaste tu primer amor. Luego, interesante, que nos lleva a la iglesia de Esmirna, que es en la iglesia en la que estamos ahora. Estamos hablando acerca del no temer y llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque esta iglesia nos muestra la iglesia perseguida y nos está recordando quiénes somos, por qué estamos aquí, ¿no? Que son dos reinos solamente, el reino de las tinieblas o el reino de la luz. Sí. O estamos bajo Dios, nuestro Padre, en Jesucristo estamos bajo Satanás. Y entonces hay una lucha, hay una hostilidad. El Señor dijo, si me odiaron a mí, a ustedes les van a odiar, ¿verdad? El mundo no quiere escuchar la verdad y está engañado. Y entonces por eso es que hay persecución. Y nosotros debemos de recordar esto. El cielo no nos fue prometido aquí en esta tierra caída. El cielo viene y lo vamos a estar viendo en Apocalipsis, en muchas cosas. Y durante todo la Biblia nos muestra, ¿verdad?, las verdaderas promesas de Dios. Claro, estas dos familias, los que se rehúsan, ¿verdad?, a ponerse bajo el señorío de Jesucristo, y aquellos que voluntariamente vienen y reconocen que hay un Dios, que Él nos hizo, que suyos somos, y qué importante es estar con claridad en qué familia estamos, ¿verdad?, para poder recibir todas estas promesas, para poder identificarnos con estas iglesias, recibir la exhortación que Dios les hace y recibir también el halago, ¿verdad?, porque no siempre los está reprendiendo, sino también halaga las cosas que están haciendo bien, ¿no? Así es. Y también estamos aprendiendo cómo la persecución está ahí y necesitamos mantenernos firmes, ¿verdad? Y fieles. Firmes y fieles. Esmirna, vamos a estar hablando hoy acerca de ella y estos días, ¿verdad? Esta palabra que viene del griego Esmirna, que es mirra, literalmente en hebreo mirra, una sustancia que despedía un olor después de ser machacada, y aparte que era usada para embalsamar también. Entonces tiene una simbología padrísima esto de Esmirna. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues entramos en tema con Esmirna, con esta iglesia, y vemos al Señor una vez más dirigiéndose. Esto me encanta, me llena de gozo el ver al Señor Jesucristo. Tan serios son estos mensajes finales, ¿verdad?, al final del canon bíblico de nuestro Señor a su iglesia, que debemos poner atención, como te repito, y tienes que poner atención a eso. Ya no es Pablo hablando, ya no es Juan hablándole a otra iglesia o hablándole a los creyentes, es Jesucristo dirigiéndose a nosotros, ¿verdad? Son las iglesias de aquel tiempo, son las iglesias de la historia, pero son las iglesias de hoy, porque el Señor viene y quiere encontrar a una iglesia pura y fiel. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y dice esto, y lo primero que vemos es esto, ¿verdad? Ya dijimos que el ángel no necesariamente tiene que ser un ser sobrenatural, es un mensajero, y en este caso está hablándole al líder de la iglesia, o quien iba a llevar este mensaje, ¿verdad? Juan iba a escribir 7 veces todo este Apocalipsis y lo iba a mandar por cada mensajero, como en una ruta postal a las iglesias de Asia, ¿verdad? Y Esmirna. Y le dice, en primer lugar, el Señor siempre se presenta diciendo, soy yo el que les estoy hablando, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, ¿verdad? Jesucristo se está poniendo este título que es el título del Dios eterno, y algo que añade muy importante, el que estuvo muerto y vivió. Y lo que nos damos cuenta es que el Señor se pone exactamente en el mismo nivel que el Dios Padre, para que veamos esta preciosa doctrina de la Trinidad, sí, que es totalmente bíblica, ¿verdad? No son el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 diferentes personas, pero son un mismo Dios precioso, ¿no? El Señor siempre se presentaba de esta manera en el Antiguo Testamento, el primero y el postrero, el alfa, el omega. ¿Qué significa eso? El preexistente, quien por medio de él fueron hechos todas las cosas, quien sustenta todas las cosas creadas, quien
va a existir aunque todo dejara de existir, aunque toda la creación fuera destruida, Él va a seguir siendo. Pero mira cómo Jesús se identifica igual que Dios. Fíjate, Isaías 44:6, cómo se presenta Jehová, Dios de los ejércitos. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Qué hermoso, ¿no? Y Jesucristo lo vemos diciendo de la misma manera. Sí. Yo soy el postrero y yo soy el primero, ¿no? Y esto es algo importante. No existe duda de esta maravillosa doctrina, pero sin embargo dice el que estuvo muerto y vivió. Y ahí gente se pregunta, pero ¿cómo el Dios eterno pudo haber estado muerto? Exactamente, por eso es necesaria la Escritura, por eso es necesario entender la doctrina, ¿verdad? Otra cosa que nos manifiesta esto es la doctrina de la encarnación, ¿verdad? Dios eterno, lo que la Biblia nos dice en Filipenses y en muchos textos de la Biblia, ¿verdad? Que el Señor dejó su gloria eterna, se despojó a sí mismo, no de su deidad, sino de su gloria eterna, de su comodidad de ser adorado todo el tiempo, ¿verdad? Y se tomó forma de siervo, ¿verdad? Se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Se hizo obediente hasta la cruz. Ese Jesucristo hombre, se hizo hombre. Este es uno de los misterios que no se pueden explicar, cómo nunca dejó de ser el Dios eterno, pero sin embargo se hizo exactamente como le dice en Lucas y en muchos textos, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, ¿verdad? Y este es el Hijo de Adán quien murió por nosotros, ¿no? Sí, así es, como la maravillosa encarnación del Dios, todo hombre en María la Virgen, pero sin embargo sin pecado y sin embargo viniendo, ¿verdad? Cruzando toda esa eternidad para salvar lo que se había perdido. Así es, y ese Jesucristo hombre fue quien murió, pero resucitó, y eso también hay otra doctrina increíble, porque en Jesucristo está esta nueva creación, ¿verdad? Todavía superior aún a la que estaba Adán antes de la caída, Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora en Jesucristo somos hijos de Dios y somos con Jesucristo resucitados, un nuevo cuerpo, una nueva creación. Esas son cosas profundas, maravillosas. Pero mira lo que dice 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hebreos 7:16 dice, según el poder de una vida indestructible. Fíjate, Romanos 6:9-10, otro texto que podamos leer. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, para la gloria de Dios. Así es. El Señor también dice en Juan 10, dice que por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y vemos a Jesucristo diciendo, ¿verdad?, que Él es el poderoso. En Hechos también se nos dice que Él es el autor de la vida, ¿verdad? Y no podía ser retenido por la muerte jamás. Sin embargo, Él murió. Y no es casualidad que el Señor se presente de esta manera, porque esta es nuestra más grande esperanza, la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo, ese es el evangelio que debemos nosotros predicar, no el evangelio de aquí y ahora. Mucha gente se queda con este asunto de quién es Jesús, ¿verdad? Y necesitamos de entender quién es Cristo, ¿verdad? Es el Dios eterno, quien resucitó de los muertos, no quien vino un maestro, no fue un simple líder religioso, no fue alguien que murió un héroe, no, es el Dios eterno quien murió y resucitó, ¿verdad? Y así como Él venció a la muerte, Él fue el primero, ¿verdad?, de este tipo que venció a la muerte en un cuerpo distinto. Nosotros también venceremos a la muerte y esa es nuestra promesa, ¿no? Y no es casualidad que el Señor le hable de esta manera a la iglesia sufriente de Esmirna. No es casualidad que nos hable a nosotros, que muchas veces recibimos persecución y decimos, ¿pero por qué? Pareciera que, como dice Pablo, somos contados como ovejas de matadero, ¿no? Que las ovejitas solamente se llevan y las matan y ya. Pero no es así. Dios está haciendo una obra en nosotros y Él sabe que hay eternidad en nosotros. Y Jesucristo está diciendo esto a la iglesia perseguida: hijitos, yo vencí a la muerte. No teman, no desmayen en tiempos de dificultad. De los perseguidos yo fui el mayor, el más injustamente perseguido, fui rechazado, fui calumniado. ¿Te acuerdas cómo le llamaban al Señor? Comelón,
Comelón, bebedor, amigo de pecadores. Amigo de prostitutas, de publicanos, de pecadores, le llamaban blasfemo. Sí. Los líderes religiosos de su vida decían, este es un blasfemo, es un desobediente a la ley, es hijo de fornicación. De todo le dijeron, todo el tiempo intentaron matarlo, todo el tiempo, porque no les gustaba escuchar lo que el Señor les venía a decir, que ellos eran pecadores, ellos se sentían justos, ¿verdad? Y es lo mismo que la humanidad hoy tiene, ¿verdad? Se cree justa, se cree buena, ¿no? Hasta que le llevaron a la cruz, nada de esto estaba fuera del plan soberano de Dios. Pero el Señor está comenzando con esto. Identifíquense conmigo, si son míos, ¿verdad? Yo sufrí esto, pero esto está de paso, ¿no? No tienen nada que temer. Es un privilegio sufrir por causa de la verdad y de la justicia, y tengo un plan. No, estamos en este reino de tinieblas, nuestras almas no son espirituales, no son carnales, sino espirituales, ¿no? Algo importante, ¿no? Sí, me llama la atención cómo dentro de este plan perfecto de Dios al llevar a su Hijo a la cruz, el plan predeterminado del que habla el libro de los Hechos, me llama la atención cómo en medio de ese plan Dios siempre revela las intenciones de los hombres, ¿no? Como la envidia de estos líderes religiosos, por envidia entregaron a Jesús, ¿no? Sí. Como la codicia de Judas lo entregó cuando se vio decepcionado porque el reino de Jesús no iba a ser terrenal, ¿no? Cómo revela ese plan las intenciones de los hombres. Entonces, aún en nuestra vida nosotros podemos ver eso. Podemos ver que el plan de salvación revela las intenciones de nosotros hacia cómo nos acercamos a Él, ¿no? Así es, cuánto amamos este mundo o cuánto le amamos a Él, ¿verdad? Cuánto en todo este tipo de cosas, cuando nos es presentada la luz, ¿verdad? Nos revela nuestra naturaleza pecaminosa y también nos muestra cuánto debemos negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y cuánto debemos amar al Señor en verdad y saber. En ese momento nos damos cuenta si somos enemigos o no de Dios, no si practicamos una religión o una membresía o servimos o esto y lo otro, no, cuando el Señor confronta nuestro corazón con respecto a lo que verdaderamente amamos y por lo que estamos apasionados, ¿no? Sí. Es algo importantísimo. Y vemos en esta iglesia de Esmirna, ¿verdad? De esta iglesia no sabemos cómo se formó, las escrituras no nos lo dicen, pero como ya lo mencionamos, fue seguramente hija de la iglesia de Éfeso, quizá por Pablo, quizá por algún discípulo de Pablo. Y como te decía, algo muy interesante es el nombre de Esmirna. El nombre griego y el nombre hebreo es mirra. Esta sustancia resinosa se usaba como perfume, se usaba para embalsamar muertos, ¿verdad? Con lo que Jesucristo fue embalsamado, y entonces se asociaba con la muerte. Y es significativo que esta iglesia precisamente sufriera y fuera oprimida como esta hierba, como la mirra, ¿verdad? Fuera machacada por persecución, pero algo precioso es que esta iglesia produjo un olor fragante para Dios, un olor aceptable, porque esta, junto con Filadelfia, el Señor no tiene nada malo que decir de ella, y nosotros necesitamos hallarnos fieles justo en ese momento, ¿no? Delante de Él. Y bueno, es importantísimo esto, el poder que surge de nosotros en medio de la tribulación, ¿verdad? Es lo que, o surge lo peor o surge lo mejor, sí, ¿verdad? Y ya hablamos de eso, que si somos creyentes, la prueba, la dificultad hace más hermosa nuestra fe, la hace más valiosa y nos lleva a la madurez. La prueba, la dificultad, la persecución, como dicen las semillas las semillas que lanzó el sembrador, ¿verdad? La prueba destruye por completo la fe falsa, la falsa motivación, aleja al falso creyente, ¿no? Sí, la prueba quita esas capas que tenemos para descubrir realmente lo que hay en el corazón y para llegar a lo más profundo de nuestro ser, a fin de que el Hijo de Dios pueda realmente limpiarnos y que pueda ser el motivo real de nuestra fe. Cuando viene la prueba, y hay pruebas de dificultades que son muy duras, las pérdidas, una enfermedad terminal, todo ese tipo de pruebas, ¿no? Así es, pero sin embargo, cuando enfocamos nuestra mirada en las cosas eternas, es cuando viene la paciencia y viene la esperanza. Vamos a ir a un corte comercial, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, y con nosotros en Esenciales. Dios te bendiga, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos hablando de esta iglesia Esmirna, lo que representa su nombre. Esta ciudad es muy antigua, todavía no se sabe de cuándo comenzó, pero
cuando en tiempos de Juan ya tenía por lo menos 1000 años de existir, había sido destruida, reedificada, exacto, gracias por la palabra, ¿verdad? Y ahorita todavía existe, fíjate, es una iglesia que todavía existe, se llama Izmir, en Turquía, y lo que lo hace más antigua todavía, tiene muchos años, pero de lo que se conocía de esa iglesia es que era incondicional de Roma, ¿verdad? El punto, imagínate, tenían un templo para adorar literalmente a Roma y a César como Dios, ¿verdad? Una ciudad como estas ciudades de aquel tiempo, envuelta en todo tipo de paganismo, tenían un templo también a Cibeles, a Zeus, a Apolos, a Esculapio, a Afrodita, ¿verdad? Una vez al año exigían adoración de toda la gente, ¿verdad? Para el César, tenían que ofrecerle incienso y luego recibir un certificado de que lo hicieron, y justamente en estos casos es donde los cristianos se negaban a hacerlo, ¿no? Se negaban a decir que César es Dios. Ellos decían Jesucristo es Dios. En este tiempo decir que Jesucristo era rey era sentencia de muerte, literalmente, ¿verdad? No podía ser, era un pecado, no solamente era un pecado contra el Dios de ellos, que era César, según, sino que era un delito que se castigaba con la muerte, ¿no? Y los cristianos pues se negaban a esto, incluso les llamaban ateos en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos, los cristianos, no creían en todos los dioses, no adoraban a César y solamente creían en Jesucristo y en Dios, y así les decían, mueran esos ateos, ¿no? Interesante, ¿no? Pero el Señor, fíjate cómo les dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, fíjate, por tres flancos esta iglesia estaba sufriendo persecución. En primer lugar, recordemos, el Señor está viendo nuestras obras, está observando, ¿verdad? La palabra conocer y la palabra obras, ¿verdad? Tribulación es importante. Aquí dice, yo conozco, he ido, la palabra griega, ¿verdad? He visto, es ver, es comprender, es entender, es informarme bien acerca de tu tribulación. Por eso el Señor dice que anda con nosotros en valle de sombra de muerte. El Señor está viendo, observando, y le dice a esta iglesia en especial, conozco tu tribulación, ¿verdad? Que estás en presión, esa palabra lipsis, que es, estás en estrechez, en aflicción, en angustia, en sufrimiento, ¿no? Y es interesante porque, como leímos ayer, la persecución y la presión no comienza rápidamente con que creíste en Cristo y conoces a Cristo, entonces a morir ya. No es inmediatamente la muerte, hay un proceso, ¿no? La gente comienza en primer lugar con presión familiar, ¿verdad? Si eran casados, pues el que era inconverso, el que no había creído, comenzaba por presionarle. Y si no, los abandonaban, literalmente, los divorciaban. Si tenían hijos, pues les quitaban los hijos. Si tenían algún privilegio, les quitaban todo privilegio, ¿verdad? Entonces, piensa en tu vida. Por creer en Jesucristo, y hoy está sucediendo en Medio Oriente, ¿no? Y en lugares de África, literalmente te sacan de tu casa a la calle sin nada. Eso es lo primero, ¿verdad? Te sacan de tu casa, te quitan todo privilegio, te desconocen como hijo de la familia que eres, o sea, te quitan tu posición familiar hasta llegar a perder su vida, ¿verdad? Porque hay quienes también en lugares tienen, legalmente los papás pueden pegarles a sus hijos hasta matarlos, ¿no? Cuando se convierten a Cristo, ¿no? Entonces estamos viendo que la presión comienza desde poco, ¿no? Y el Señor, por eso precisamente nos llama a conocerle y amarle y saber si en verdad hemos entendido quién es Él, ¿no? Sí, así es. Esta persecución que dices que comienza desde adentro, desde la familia, y bueno, en estas familias tan radicales en donde pueden no solamente golpearles hasta morir, sino excluirlos totalmente y echarlos a la calle con lo que tienen puesto, ¿no? También. Así es. Y bueno, vemos toda esta iglesia perseguida actualmente. ¿Qué me dices en las comunidades como Colombia, como México, comunidades hacia el sur, en donde literalmente todo el pueblo va, quema sus propiedades, quema las cosechas y los expulsa, ¿verdad?, de la comunidad, sin nada?
Así es, son expresión de clanes. Exacto. Impresionante por convertirse a Cristo, y obviamente porque hay mucha mafia alrededor también de drogas y todo esto, y los quieren tomar como rehenes, como rehenes, esclavos. Para plantar todas esas pero cosas. Pero hay muchísima persecución. Pero ahora fíjate, aquí lo que debemos de tomar en cuenta es que el Señor está diciendo, yo conozco, yo veo, yo estoy contigo cuando estás padeciendo esto. Y me recuerda las palabras del Señor en Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así es. ¿Cuánta gente nosotros hemos encontrado que dice, bueno, me gusta lo que dices, me gusta lo que hablas, pero yo no voy a traicionar la fe de mi mamá, de mi abuelita. ¿Cuánta gente dice, no, pues yo prefiero a mis hijos que a Cristo? No, yo prefiero a mi matrimonio que a Cristo, prefiero mi trabajo que a Cristo, ¿verdad? En esas pequeñas cosas, yo prefiero mi seguridad que a Cristo. En todas esas pequeñas cosas es donde tú sabes, ¿verdad? Y lo que el Señor está diciendo aquí, Él necesita ser el primero, ¿no? Porque me gusta mucho el verso 39, ¿verdad? Va bajando desde esta presión familiar de la que vamos hablando, ¿verdad? Hasta tomar tu cruz y seguirle, o sea, negarte a ti mismo. Si no, dice el Señor, no es digno, el Señor no está esperando de ti que le des limonas o que le des esto y aquello. Pues yo no hago, te dije que no, Señor, pero pues te estoy sirviendo. No, esos intercambios no funcionan con el Señor. Me gusta mucho lo que dice el 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Verdad? Son cosas que es fuertísimo. ¿Por qué? Porque de cualquier manera tú y yo, todo el mundo tiene fecha de caducidad en este mundo, no vamos a permanecer. Y si tú quieres hallar tu vida en este mundo, de cualquier manera la vas a perder. Pero el perderla por causa de Cristo es encontrarla. Como decía Jim Elliot, ¿verdad? No es un tonto aquel que se niega a tener lo que de por sí no va a retener, ¿no? Entonces, acuérdate, solamente hay dos reinos en el mundo, solo hay dos reyes, el Dios eterno o el usurpador, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas, Satanás. Y en esto se nota quién ha sido rescatado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿verdad? El que se convierte en enemigo de las tinieblas y entiende esta propuesta bíblica, entiende lo que es la verdad, ¿no? Y no estamos hablando, siempre lo repito, no estamos diciendo que nos vayamos a una cueva o hagamos votos de pobreza o hagamos ese tipo de cosas, no vienen en la Biblia. El Señor te llama a mantener este corazón en donde estás, ¿verdad? Eres mayordomo. Si el Señor te ha puesto, te ha dado un degree, te ha dado cosas que tienes, no son tuyas, son del Señor, y vas a estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer donde el Señor te ponga, ¿no? Como te decía, en nuestros tiempos, ahorita te cancelan la cuenta de Facebook, te pueden quitar el trabajo, te pueden boicotear el negocio. ¿Estás dispuesto a eso por levantar la verdad? Porque no nada más es decir, creo en Cristo, no. Estás levantando la verdad y estás diciendo, es que yo confío en que Dios es verdadero y lo que Dios dice es lo correcto y lo que tú estás diciendo está mal. Tenemos un creador, un dueño y señor de las cosas, aunque te digan que eres un hater, como dicen aquí, ¿verdad? Un fóbico de todo, porque ahora todo el mundo le llaman fobia, ¿verdad? Aunque menos a la cristianofobia, eso no le llaman, ¿verdad? Verdadfobia. Entonces es muy importante esto, ¿no? Poder entender esta cuestión. Fíjate lo que dice en Santiago 4 al 5. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Así es, esto es precioso. Por eso necesitamos saber dónde estamos, a qué reino pertenecemos, sí, así es, ¿verdad? Porque si no, entonces seremos fiel a uno e infiel al otro. Por eso es que requerimos regresar a la Escritura, requerimos conocer, entender el Evangelio, conocer a nuestro Dios, conocer nuestras promesas, ¿verdad? Si vivimos en el aquí y en el ahora y viviendo
conociendo a Dios como un medio nada más para alcanzar mis fines, ¿verdad? Como mi medio de santiguarme para que no me caigan las malas vibras. Que me vaya bien si no siempre. entiendo este tipo de cosas, nunca voy a estar dispuesto a entregar mi vida por Cristo. Sin embargo, eso es lo que nos pide el Señor. Sí, las familias en Esmirna supieron lo que es que les mataran a un hijo, que les decapitaran a un hijo en su presencia y decir, sí, Señor, no voy a negarte. ¿Por qué? Porque sabía que enseguida los iban a matar a ellos también. Así es, y que les iban a ver. Y nosotros no estamos en este punto ahora, porque Claro. esos son privilegios para determinadas personas. Pero el punto es que nos está diciendo aquí nosotros, ¿qué tanto conocemos al Señor? ¿Qué tanto conocemos el Evangelio? ¿Verdad? En estas promesas que el Señor nos está diciendo, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar por aquel que salvó nuestras vidas? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y pues estamos hablando de este tema, pero me encanta cómo comienza el Señor. El Señor comienza el primero y el último, el eterno, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de recordar y es algo que se supone que hemos creído, ¿verdad? Hay eternidad en nosotros, no estamos creyendo las mentiras de este mundo, su falsa religión, su falsa filosofía, de que estamos aquí y que vamos a desaparecer y que todo lo que tenemos es dejar una supuesta legado aquí, ¿verdad? Va a llegar el momento en el que la Biblia nos dice que nada va a quedar en este mundo, absolutamente nada, ni los cimientos de nada. El Señor va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Y lo que tenemos que hacer es entender, ¿verdad?, que debemos acomodar nuestro pensamiento y nuestra vida en función a la verdad. Solamente Dios dice la verdad. Solamente Dios es el único que nos está diciendo lo que es correcto. El hombre en su amor por las tinieblas, el hombre incrédulo, en su amor por sus caminos falsos, en su aborrecimiento a Dios, en su engaño de Satanás, ¿verdad?, vive pensando todo lo contrario a lo que la Biblia dice y te quiere hacer pensar que tú debes vivir en esta tierra como si fueras eterno y te enseña a amar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero es un engaño total. O sea, sí, es obvio, siempre lo menciono. A mí me quedé muy impresionado cuando fui aquí a un panteón muy famoso, ¿verdad? De aquí que hay mucha gente de hace muchos años enterrada, pero llegas al paseo de donde estaban los ricos y tienen unos monumentos así como de unos 18 pies larguísimos, pero yo me ponía a pensar, pero de la tierra ahí de 6 metros para abajo todos están igual, sí, ninguno se llevó nada. Uh-huh. Es polvo, huesos, y eso es la realidad, ¿verdad? Y entonces el mundo de hoy vive como si ha creado su propia evolución, su propia religión, su propio Dios, de manera que solamente en su engaño y en su mente inflada piensa que puede vivir y hacer lo que quiera y no va a tener ninguna consecuencia, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que quiera, voy a vivir como quiera, yo voy a decir lo que es verdad, lo que es mentira y voy a vivir de acuerdo a mis convicciones y no me voy a arrepentir de nada y voy a vivir haciendo lo que me dé la gana porque no voy a darle cuentas de nada a nadie y no voy a tener consecuencias de nada que haga esto. ¿Por qué? Porque ya lo decidí. ¿Te fijas? Es un engaño total, porque Jesucristo nos está diciendo todo lo contrario y nos está mostrando que sí vamos a dar cuentas de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Y necesitamos entender que lo que hacemos y lo que creemos y lo que hoy vivimos tiene un total impacto en nuestra eternidad. Y sí hay un Dios, y es un Dios eterno, el que sencillamente está sosteniendo cada una de nuestras células. O sea, es una necedad total decir que, no veo a Dios, por eso no existe. O sea, por favor, las cosas invisibles se hacen visibles, su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas. Lo que es el universo no pudo haber venido de la nada, lo que es la complejidad del cuerpo humano, de la vida, los ecosistemas, todo esto nos habla de un ser eterno, ¿verdad? Que no nada más es un ser inteligente que puso a mover cosas, es un ser moral, ¿verdad? Esa moralidad, lo que tenemos en nuestro corazón, la ley moral de Dios, donde sabemos que lo que está bien y lo que está mal, nuestra conciencia, nuestro entendimiento. Dios nos dio un entendimiento, una razón, y más allá nos entregó su palabra para saber. Por eso dicen Romanos que de modo que no tenemos excusa. No tenemos excusa, hay un Dios y solamente la única manera es negarle neciamente. ¿Por qué? Por estar engañados, por amor a nuestros pecados, por amor a decir voy a
voy a podrirme totalmente, al cabo no le voy a dar cuentas a nadie, al cabo nadie me va a decir nada y finalmente me voy a desaparecer. Cuidado con todas esas cosas. Por eso el Señor nos está pidiendo esto. O te entregas a todo eso a cierto nivel y vas camino hacia allá diciendo, pues ahí más o menos, yo soy de esos cristianos tranquilitos, no de los fanáticos. O en verdad te entregas a Jesucristo y pierdes tu vida en este mundo, porque lo tienes que hacer desde el día en que viniste a Cristo. Esa fue la parte, eso fue lo que sucedió con Pablo. Cuando Pablo lo tiró de espaldas, literalmente Pablo sabía que era reo de muerte porque estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo se le presenta y le dice, ok, ¿qué traes con mi iglesia, Pablo? Y Pablo se dio cuenta que estaba luchando contra el Dios eterno y sabía que iba a morir, sabía que era reo de muerte. Sin embargo, recibió misericordia de parte de Dios y desde ese momento se convirtió en siervo del Señor. Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros cuando venimos a Él, ¿verdad? Vemos el testimonio de Policarpo. Regresando, antes de despedirnos, quiero hablar de ese testimonio de Policarpo, este hombre que murió precisamente como mártir ahí en Esmirna, un siglo después, unos años después de esto, ¿verdad? Pero él fue un padre de la iglesia que fue también muy cercano a Juan, ¿verdad? Casi muy cerca de ahí, de ser su discípulo, pero él tenía como 80 y tantos años, un hombre respetado, un hombre de oración, un líder de la iglesia, que comenzaron a perseguirlo hasta que lo apresaron. Cuando lo apresan se dan cuenta de que es un viejito y comienzan a tratarle de convencer, pues ya estás viejito, hombre, niega a Cristo, ¿qué te cuesta? Y varias frases muy famosas de él, una de ellas es esa: le he servido por 80 y tantos años al Señor, nunca me ha hecho nada, ¿por qué lo voy a traicionar? ¿No? Y luego después, entonces te vamos a echar a la hoguera. Échenme a la hoguera, mi cremación va a durar 1 hora, por mucho. Ustedes, si no se arrepienten, ¿verdad?, ¿cuánto va a durar el estar ardiendo? Una eternidad, ¿verdad? ¿Te fijas? Toda la cuestión está en cuestión a la perspectiva eterna, ¿o no? Se dice que sucedió un milagro también mientras era quemado. Se dice que se hizo como un arco el fuego. A él parecía que estaba adentro y brillaba, y su rostro era lleno de gracia. Y luego veían que no moría, que no se quemaba. Se dice que surgía de ese lugar no un olor a quemado, sino un olor como incienso, ¿verdad? Esta mirra de alguien que decide: Dios, yo te creo a ti. Yo creo lo que tú dices, no creo la mentira del mundo, ¿verdad? Se dice que al ver que no moría, mandaron un verdugo, lo alancearon, y dice que cuando lo alancearon se vio una paloma y salió tanta sangre que el fuego se apagó, ¿verdad? Pero fue un hombre que dio testimonio hasta la muerte. Lo mismo vemos con Esteban, ¿verdad? Él ve el cielo abierto y ve a Jesucristo de pie, mirando. Por eso dice el Señor: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Por eso es que en muchos textos en la palabra de Dios nos manda y nos dice: ten ánimo, porque yo estoy. Y a eso nos llama el Señor, a serle fieles en nuestra fe y nuestra confianza. Eso es lo que a Él le honra. Y nuestra fe, nuestra confianza: Señor, yo decido confiar en ti. Muchas veces a nosotros Dios no nos está pidiendo. Ahorita no hay hogueras prendidas. Claro. Ni nada de eso. Lo que te dije, por lo mucho es que nos borren de Facebook, por lo mucho es que nos quiten el trabajo o lo que sea. O que tu familia te deje de hablar. Que tu familia te deje de hablar. Pero también, cada vez que tú decides no entregarte a tus deseos pecaminosos, cada vez que tú decides: Señor, yo no voy a ir con este mundo, yo voy contigo, no me importa, porque creo en ti, porque confío en ti, no porque me estoy ganando el cielo, no es por obras, sino es por fe, ¿no? Qué importante es todo esto. Sí, qué importante todo esto. Me gusta mucho él, como dice: ¿por qué lo traicionaría ahora? Y yo pregunto: ¿por qué lo traicionaríamos ahora tú y yo, no? Así ¿Por qué? Quizás no tenemos 80 años, pero los años de gracia que Dios te ha dado, ¿vale la pena que lo traiciones por este mundo? ¿Vale la pena que lo traiciones por un trabajo? ¿Vale la pena que lo niegues por un pecado, por satisfacer tus deseos temporales? Esas son cosas que debemos de meditar. Así es. Y la vida cambia en un momento. Por eso te digo, si tú estás solamente enfocado y engañado por las canciones, por las películas, por esto, pero tú no sabes, o sea, tú sales de tu casa, no sabes si vas a regresar. Sí. Y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Necesitamos ganar sabiduría. Necesitamos
entender quién es nuestro Señor. Necesitamos pasar tiempo con Él en su palabra, conocerle, conocer nuestras promesas. Necesitamos tomar decisiones, porque al final, en medio de estas decisiones es donde se tiene una vida en abundancia. Porque, lo repito, y eso lo diremos más adelante, pero ¿qué fue de quienes quemaron a Policarpo? Junto con Policarpo, porque eso ya sucedió hace varios milenios, hace un milenio y varios siglos. Todos ellos ya rindieron cuentas. Así es. Policarpo está en el cielo. ¿Dónde están los demás? Así de que te invito a que hagas hoy una decisión por Cristo y te entregues a Él y le creas y confíes, porque Él tiene palabras de vida eterna y solamente Él tiene una vida en abundancia. Señor, te pedimos por cada uno que está escuchando, por nosotros, ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida en este mundo, Señor, es pasajera, Padre, pero que tenemos eternidad en nuestro corazón. Y si hay alguien que está ahí, que hoy se entregue a ti, que confíe en ti, que crea. Y si él cree que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste de los muertos, si se arrepiente y deja a un lado sus pecados y corre hacia ti, tú le puedes dar esta vida eterna. Y pídesela al Señor, pídele perdón. Y dile, Señor, quiero caminar contigo aquí en adelante, quiero ser tuyo. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, Be Happy Yard Signs. Acuérdate, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 Getwell Road. Be Happy Yard Signs. Comunícate con Lucía, 901-319-7149. Amada Iglesia, gracias por su fidelidad. Gracias por su compromiso con la verdad. Y bueno, nosotros te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Para todos. Así es de que sé fiel hasta la muerte. Te dejamos. Nosotros somos esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.